Ayer se dio un episodio que no abona, creo yo, a la saludable relación de las fuerzas políticas en el Congreso de nuestro país. Ayer, Santiago Krill negó la entrada a los militares que realizarían los honores a la bandera. Esos militares que portaban sus armas, como lo señala el protocolo, formaban parte de la escolta y que Santiago Krill básicamente corrió del pleno de ahí, de la Cámara de Diputados. Bueno, pues hoy el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, anda con todo. Noroña ha pedido la remoción de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Al iniciar la sesión hoy, criticó la postura de Santiago Krill durante el Congreso General y dijo que hubo una falta de respeto a los símbolos patrios. Déjenme ver si tenemos ya este video, porque le digo, Gerardo Fernández Noroña ha pedido la remoción de Santiago Krill como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No sé si ya lo tengan por ahí. Vamos a ver y escuchar. Que no sean armadas, es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno. Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo. Me parece un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente. Bolas. De hecho, hay un video un poco más extenso, a ver si lo tiene ya el equipo de producción, porque esto se puso candente. Con esto, pues queda en evidencia Santiago Krill, que no dejó pasar a la escolta, no dejó pasar a nuestro lábaro patrio, nuestra bandera, le negó la palabra a Gerardo Fernández Noroña, buscó por todos los medios posicionarse Santiago Krill, ya ve que es aspirante a la candidatura del PRI-PAN-RD a la presidencia de la República en el 2024 y demuestra de qué tamaño pues son los panistas. Pues Gerardo Fernández Noroña no se guarda nada y pide remover al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, luego de que éste impidiera el acceso al pleno a personal armado del Ejército Mexicano. El diputado del Partido del Trabajo dijo que este miércoles no se le cedió la palabra ante el Pleno. Señaló que la negativa a la entrada del Ejército al Pleno de la Cámara de Diputados es el colmo de lo absurdo, ya que durante el sexenio de Felipe Calderón se militarizó al país y que Krill, panista, pues impidiera el acceso a los militares es contraproducente. Es un atropello lo que me hicieron, dice Gerardo Fernández Noroña, y vamos a ver y escuchar más de este intercambio que deja la víbora chillando. ¿Serán capaces? ¿Tendrán los arrestos los diputados y diputadas para remover a Santiago Krill como presidente de la mesa directiva por las faltas de respeto ayer? Justo sobre el orden del día, diputado presidente, en la mesa directiva se presentó la solicitud de que en la agenda política tocáramos el tema de la sesión de ayer de instalación de Congreso General. Finalmente no se acordó y yo quiero plantear dos cosas.
Primero, lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política y no tengo ningún empacho en decirlo aquí en el Pleno, que en política las cosas no son personales. Tú y yo hemos construido un puente de comunicación, camino hacia una amistad inclusive, a pesar de nuestras diferencias políticas. Sin embargo, el día de ayer, yo no creo que se haya cometido un error, sino veo un uso de la presidencia de la mesa directiva premeditado, con intencionalidad política parcial, porque la discusión sobre si deben estar gente armada en el Pleno o no, a mí me parece ociosa jurídicamente, porque la ley dice muy claro que en el recinto no debe haber gente armada y la entrada de la Cámara sigue siendo el recinto. Y por lo tanto, si se interpreta que las Fuerzas Armadas presentes en el Pleno violaban la ley, también la violaban afuera. Segundo, no se puede invitar a la escolta de las Fuerzas Armadas pidiéndole que no sean armadas. Es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno. Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad, me parece. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo. Me parece un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la Junta de Coordinación Política y presentemos la discusión formal al Pleno por esta situación que he expuesto claramente. Bueno, pues para conocer la opinión de Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, y de Alina Duarte, nuestra corresponsal, déjenme enlazarme con ellos, ya están en el sistema y les agradezco su paciencia. Querida Alina, déjame primero saludar al diputado para escuchar su opinión como miembro, legislador, miembro de este Congreso que ayer pues vio cómo ocurría esto que dice Gerardo Fernández Noroña. Fue porque truenan mis chicharrones, por mis chicharrones, de Santiago Krill, y bueno, hoy se pide su remoción. Hamlet, te saludo con mucho gusto. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué piensas de esto que solicita Gerardo Fernández Noroña? Buenas noches, Vicente. Buenas noches para toda la gran audiencia de Sin Censura, también para Alina. Bueno, comentarte que efectivamente el artículo 12 de la ley del Congreso señala que no puede haber personas armadas en los recintos parlamentarios, pero en realidad el recinto no es solo el salón de sesiones. El recinto es todo el campus, digamos, legislativo, toda la ciudad legislativa, porque San Lázaro pues es enorme, tiene 8 edificios. Y es un contrasentido lo que manifestó Krill, porque estaba permitiendo entonces que hubiera personas armadas en el lobby, pero no que ingresaran al recinto. Segundo, si lo que él quería era una ceremonia civil, hubiera invitado a la escolta de una escuela, hubiera invitado a los integrantes del Servicio de Protección Civil de la propia Cámara de Diputados, hubiera precisado en su invitación a las Fuerzas Armadas que no podían llegar con municiones y con armas. Y pues he visto en este año y medio de gestión de la legislatura, tanto en congresos locales como en la Cámara Federal, pues la presencia de las Fuerzas Armadas. Obviamente la escolta
tiene como función, no solamente simbólica, sino real, la protección de nuestra bandera. Y pues, ¿qué va a hacer un soldado sin su arma? Además, cuando conforme a su reglamento así tiene que ser. Lo que había es un cruce de reglamentos, pero una falta de oficio político, de conocimiento, yo diría mala fe por parte del presidente de la Cámara, por las siguientes razones. Primero, porque lo que ya comenté, no, si hubiera querido algo civil, se hubiera ido por la vía civil. Segundo, en este caso, no consultó con la mesa directiva, que está integrada por vicepresidentas y secretarias que le acompañan en la conducción de los trabajos. Él dice que lo dialogó con el senador Armenta, presidente de la Cámara de Senadores. Habría que preguntarle al senador Armenta. Tercero, no lo consultó con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que es el órgano de gobierno para conocimiento de nuestra audiencia. La Jucopo tiene un sistema de voto ponderado. Ahí están los 7 coordinadores parlamentarios de las bancadas de los diferentes partidos, pero tienen un sistema de voto ponderado en el que, por ejemplo, el sufragio de Ignacio Mier, nuestro coordinador, no vale 1, sino que vale 202, y el voto del coordinador del PRD pues vale 13, y el voto del coordinador de MC pues vale 20, y el del PAN 100 y fracción, que son los que tienen. Entonces, por esa razón, en la conducción de los trabajos suele haber mayoría. Cuando nos acompañan PT y Verdes, las cosas caminan ahí en Junta de Coordinación. ¿Por qué no lo consultó? Porque sabe que le iban a decir que no a esas modificaciones del protocolo. Y tercero, Vicente, las ofensas. Por un lado, a las Fuerzas Armadas que fueron invitadas. Por otro lado, a los 499 legisladores que estábamos en el recinto de los diputados y a los invitados también senadores, porque él, y aquí viene la última ofensa, porque él fracciona los honores a la bandera, se sale del protocolo. Normalmente llevan un ritmo, una cadencia, una secuencia que todos conocemos desde la escuela, cuando sí se daban clases de civismo, cosa que los panistas quitaron. Y entonces él interrumpe y ordena salir y entrar y salir y entrar del recinto, perdón, del salón de sesiones dentro del recinto parlamentario, que es todo San Lázaro, del salón de sesiones, e invita a algunos legisladores. Entonces nosotros nos quedamos adentro y él sale como en pasarela, saludando, tomando fotos, sonriendo, y cuando está rindiendo honores a la bandera en el lobby, ni siquiera espera el segundo toque, que es cuando normalmente pues uno descansa en posición de firmes, y ahí uno tiene que esperar a que la bandera se retire totalmente, no solamente de la vista, sino con el sonido y la secuencia que tienen los honores a la bandera. Él no deja que termine, baja el brazo y se regresa y sigue tomándose fotos y platicando con todo el mundo. Entonces, la ofensa es triple. Yo quiero decirte que hoy en la sesión estuvo la solicitud de Noroña, secundada por Benjamín Robles también del PT, por Morena también, y algo muy interesante, estuvieron de acuerdo los diputados de Movimiento Ciudadano. Álvarez Maínez dijo que estaba a favor de la remoción. Te quiero decir que conforme a la normatividad actual se requieren 2/3 partes de los presentes para poder remover a la mesa directiva. Tendría que elegirse otra. Y en este caso, la única forma de conseguirlos, a pesar del apoyo de Movimiento Ciudadano sumado a PT, sumado a Morena, hay que ver la posición del Verde. No se llegan con estos 4 partidos a las 2/3 partes. Se requeriría por lo menos el apoyo de unos 30 o 40 diputados del PRI para lograrlo. Y aquí el llamado es a los priistas, porque si se dicen institucionales y tienen supuestamente pues esa convicción patriótica y ese respeto a nuestros lábaros patrios, y pues incluso toman, ¿no?, los colores de la bandera para el logotipo de su propio instituto político, pues este es el momento de demostrarlo. Y obviamente pues hay mucha indignación al interior de la Cámara. Yo te quiero comentar también que tuvimos una previa de Morena antes del inicio de la sesión, y ahí pues existió unanimidad en la petición a nuestro coordinador Ignacio Mier de fijar esta postura y acompañarla, la de la remoción de Santiago Krill, sabiendo que la votación requerida es 2/3 partes, que incluso existe la opción de que él se victimice
y que si no logramos las 2/3 partes, pues él lo interprete como un triunfo de que no se le pudo destituir. Pero esas son las condiciones que privan en este momento, Vicente. Pues vaya situación de esta oposición que por otro lado anda golpeteando con la ayuda de los medios de comunicación al gobierno, así como han golpeteado con el tema de los médicos cubanos, ahora con un maestro venezolano. Eso sí demuestra que están muy jodidos en esta oposición. Mira, andan pidiendo la remoción de Santiago Krill por el ridículo de ayer que hizo, por hacer que sus chicharrones tronaran, mi querida Lina, y ahora esta oposición moviendo esta narrativa de que un maestro castrochavista come niños, rojo comunista, anda buscando adoctrinar desde la Secretaría de Educación Pública a nuestros niños mexicanos. Válgame Dios, mi querida Lina. Bueno, sorpresas definitivamente ahí no hay, ¿no? Yo creo que ya nos han dado muestra en múltiples ocasiones de lo que son capaces de decir. Sin embargo, llama la atención, ¿no? Porque tratan de imponer esta idea de que ahora hay un adoctrinamiento por parte de la Secretaría de Educación Pública, en donde al pertenecer, ¿no? a la SEP, un venezolano, entonces el castrochavismo se ha impuesto y ha ganado la batalla contra esta oposición, ¿no? Y en esa lógica, más bien habría que ir al fondo, ¿no? De estos debates, que es durante años, y eso es muy claro, el adoctrinamiento en ese sentido del neoliberalismo, del capitalismo, también estuvo dentro de la educación. Basta recordar con estas reformas, por ejemplo, durante el foxismo, la reforma integral de la educación superior, ¿no? El RIES, en la cual se nos quería desaparecer de historia, materias también como civismo, se fue desarticulando todo un plan de estudios que en algún momento se había posicionado durante el cardenismo, ¿no? Incluso pasamos de eso, hoy reivindican a Lázaro Cárdenas e incluso a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? En ese sentido, pero se les olvida reivindicar que justamente si en algún momento la educación en este país constitucionalmente fue socialista, fue durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Entonces ha habido un desmantelamiento sistemático desde las escuelas normales rurales, desde los programas de estudio, para irnos imponiendo esta lógica neoliberal de acuerdo con la OCDE, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, durante décadas. Incluso recordarán que quien estuvo impulsando todas estas narrativas también fue Loret de Mola, fue el Baester Gordillo. Hubo toda una campaña de implementación de este sistema educativo abiertamente capitalista, neoliberal, en donde nos hablaban del mercado invisible, o incluso esto que todavía la oposición habla, de por qué beneficiar a los empresarios, ¿no? Esta lógica del derramamiento de esa copa, en donde si le va bien a los empresarios, nos va bien a nosotros. La lógica meritocrática, el echaleganismo, todo eso estuvo durante décadas anclado en nuestro sistema educativo. El tema es cuando decimos, a ver, vamos a poner una pausa, vamos a poner la otra parte de la historia, ya esta no la sabemos, ya nos dijeron que los maestros incluso eran huevones, que los maestros no querían trabajar y por eso tenía que haber una reforma educativa de corte totalmente laboral, ¿no? Que no era educativa, que los padres tenían que pagar las cuotas en las escuelas para apoyar a sus hijos, que el Estado tenía que sacar las manos de la educación, que tenía que ser la educación privada. Y ahora estamos viendo que no todo era Adam Smith, que no todo era Vargas Llosa, que no todo era Krause, ¿no? O incluso sus historiadores, ¿no? Que se les olvida, por ejemplo, al momento de reivindicar a Frida Kahlo, la ponen como una pintora y nos ponen estampitas, cuando Frida Kahlo fue alguien sumamente comunista, ¿no? Y ahora está en un billete y es como esas lógicas de qué reivindicamos o no de la historia. Entonces yo creo que esta idea de que hoy sepamos que también hay otro espectro ideológico que no nos contaron, que en mi generación, en tu generación, Vicente, pues ya no aparecieron en los libros de texto. Y qué bueno que ahora se sepa a través del sistema de educación que hay otra cara de la moneda. Entonces, bueno, estos cuentos del castrochavismo, yo no sé cuánto lo van a utilizar, veo a mucha gente de la oposición y sobre todo también el diario Reforma, el Pasquín Reforma, que ha sido el principal vocero de todas estas narrativas, no sé hasta cuándo les va a dar el castrochavismo come niños para justificar, ¿no? que ahí definitivamente su proyecto ideológico pues ya no tiene cabida. Ay, Vicente. Así es, mi querida Lina. Y regreso con Hamlet para preguntar, Hamlet, arranca nuevamente las acciones
si me permites, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en el Congreso, pues, ¿cómo pinta? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Está el tema todavía pendiente del Plan B que tan enojados trae a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, a Marco Cortés, presidente nacional del PAN, a Alito Moreno. En fin, andan muy alebrestados por este y otros temas. ¿Cómo ves este periodo que arranca, mi querido Hamlet? Sí, Vicente, están muy desesperados. Si me permites complementar el comentario de Alina. Mira, a mí me parece que la doctrina, la filosofía del humanismo mexicano que implementa el presidente de la República en la Cuarta Transformación y el impacto que ha tenido, no solamente aquí, sino en nuestra región, debe llevarnos a que México se convierta en un centro de pensamiento latinoamericano y a que tengamos las puertas abiertas a enriquecer nuestras experiencias con lo que ocurre en otras naciones, sobre todo de quienes provienen de gobiernos progresistas, porque esa solidaridad y hermandad con los pueblos hermanos de Latinoamérica, pues es la que nos va a fortalecer y a sacar adelante en muchos de los retos que son comunes, como por ejemplo el tema de la migración. En la plenaria que tuvimos de Morena, se nos explicaba, por ejemplo, en la exposición que dio el canciller Marcelo Ebrard, que por instrucciones del presidente de la República se destinaron $100 millones a la atención de las causas de la migración de Centroamérica y que hay más de 10,000 beneficiados directos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en El Salvador y en Honduras. En el caso de El Salvador, eso ha generado que la migración decline de manera pues muy importante. Y en el caso de Honduras, que se modere la migración de las caravanas que veíamos al inicio del sexenio. Entonces, está teniendo un efecto. Y en ese intercambio, que no solamente debe ser de programas y de apoyo económico, sino también de intercambio intelectual y teórico, pues a mí me parece que tenemos que estar abiertos a la aportación que puedan hacer quienes tengan experiencia en los diferentes gobiernos de la región. Ahora vuelvo al tema del Plan B. Pues está en el Senado de la República, parece que llevan las cosas con calma. Desde mi perspectiva, la única porción que podría discutir el Senado es aquella en la que la Cámara no estuvo de acuerdo y fue esta porción que retiramos de las candidaturas comunes. Fuera de eso, la reforma en sus términos pues ya ha sido avalada por ambas cámaras y sería contradictorio permitir un mayor debate. Finalmente, pues ahí está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama desinformando a la ciudadanía, invitándolos a que presenten amparos en contra de la reforma electoral cuando el amparo es improcedente en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral también ha presentado controversias. Hay disposición expresa en la ley reglamentaria del artículo 105, me parece que es artículo 19, fracción segunda, que establece que las controversias constitucionales son improcedentes en materia electoral. Esperemos que la Corte atienda esa cláusula que está en la legislación. Finalmente, la vía que sí tienen los partidos políticos a nivel nacional y que sí tienen las minorías parlamentarias, o sea, el 33% de la Cámara y el 33% del Senado, es la acción de inconstitucionalidad. Y ya han sido presentadas varias ante la Corte por esta porción del Plan B que ya está aprobada. Falta la otra parte, y de lo que falta por aprobar, yo rescataría algunos elementos que son muy relevantes. Sé que tenemos una audiencia muy importante en Estados Unidos y en el exterior en general, para todos los mexicanos que votan desde allá. Nuestra intención es que ustedes puedan votar con matrícula consular o con pasaporte, no nada más con credencial de elector. Y la consejera Claudia Zavala y la consejera Rabel están en contra de esta expansión del derecho a votar desde el extranjero con estos dos documentos. Falta una porción
de reforma, porque vamos a insistir en el voto electrónico desde el extranjero y vamos a insistir en el sistema de voto anticipado, de tal manera que los derechos se expandan y puedan participar en este proceso electoral del 2024. En esas condiciones estamos. Yo espero que no haya mayor complicación en el Senado de la República para aprobar lo que resta del Plan B. Y pasamos a meses de una batalla legal importante en la Suprema Corte y en los demás tribunales. Yo espero que ningún juez de distrito, un juez inferior, pues se anime a admitir amparos y a otorgar suspensiones contra la reforma electoral, porque estaría violando la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y lo menciono por lo que expresaste ahorita con Jaime, ¿no? El caso que analizaron de este juez que dejó en libertad a Sosa Montes, porque de repente tienen ocurrencias los jueces y creen que no están obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte. Pero si los jueces no acatan la jurisprudencia de la Corte, están cometiendo un delito contra la Administración de Justicia y también son acreedores a una sanción administrativa. Porque por coherencia del sistema, los órganos inferiores tienen que acatar lo que el máximo tribunal del país determine. En esa circunstancia jurídica y política estamos respecto del Plan B, Vicente. Y te agradezco muchísimo por el tiempo. Tenemos un enlace ahorita con el Sistema Público de Radio y Televisión del Estado mexicano. Vamos a hablar también del Plan B. Un saludo para Lina, para toda la audiencia. Y pues nos vemos tus redes mañana. Sí, me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Les vamos a estar informando del tema de Krill, de lo que ocurre en torno al Plan B y la legislación que abordaremos la siguiente semana, Vicente. Muy buenas noches. Ya sabes que se te estima y se te respeta, Hamlet. Éxito. Igualmente. Y nos dejas además un tema importante para nosotros, mi querida Lina, esto del voto de los mexicanos desde el extranjero, que ha sido una lucha histórica y que, mira, en dónde andamos todavía batallando con un Ciro Murayama, y un Lorenzo Córdoba, que le han puesto 1000 trabas a este voto. Hay que decirlo, también son de las deudas pendientes de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que poco o nada han hecho para facilitar el voto de los mexicanos desde el extranjero. Si en estos momentos no se le ha cumplido, no se ha saldado esa deuda histórica con los paisanos, sobre todo en Estados Unidos, ha sido y es responsabilidad de Lorenzo Córdoba, mi querida Lina. Sí, bueno, el tema de las y los mexicanos en el exterior es totalmente trágico, ¿no? Las condiciones bajo las cuales tienen que participar, pues son prácticamente nulas, ¿no? Todavía hay un rezago importante y ahí yo repartiría, ¿no? También culpas, porque es verdad que la queja constante por parte de nuestros paisanos y paisanas, pues también es el acceso a las citas consulares, que sabemos que en algunas ciudades pues ha ido mejorando, que hay atención incluso en módulos móviles, ¿no? Que se ha ido avanzando, pero lo cierto es que durante muchos años, incluida en esta administración, pues las citas eran cada año, ¿no? Cada 6 meses, se justificaron mucho tiempo con la pandemia, pero ya acabando la pandemia, igual como que no había mucha voluntad de algunos de los cónsules, que sabemos, pues también algunos y algunas de ellas se caracterizan no necesariamente por ser empáticos con la comunidad mexicana. La otra es, claro está, el rol que tiene el INE dentro de todo este proceso, ahí ni siquiera, ¿no? Es algo que se pueda matizar, ha sido pues obviamente una consecuencia directa de la ausencia de la voluntad de este órgano electoral, que además va ligado, yo lo ligaría al hecho de que las y los mexicanos en el exterior definitivamente no se explicaría este fenómeno de apoyo tan masivo a la Cuarta Transformación a través de, pues tú lo has visto, ¿no? Las manifestaciones cuando iba el presidente López Obrador a Washington o a Nueva York, que no había ocurrido en ninguna otra administración de esta forma tan masiva, pues es claro que este voto no beneficiaría directamente a estos sectores de privilegio de las élites económicas, dado que estos mismos sectores económicos son los que provocaron la expulsión de nuestros y nuestras paisanas durante tantas décadas. Entonces también no es coincidencia que a las y los mexicanos se les trate de segunda, y mira, estamos hablando solo del voto presidencial.
Hay gente que cuando vamos a hacer talleres y estos cursos de formación, lo que nos dicen es, imagínate cuando empecemos a pedir representatividad dentro de las gubernaturas, dentro de nuestras diputaciones, hay diputados locales migrantes, ¿no? Que es una locura porque también está tan mal hecha la legislatura en torno a estas curules, que quienes votamos prácticamente esos diputados, diputadas migrantes, somos los que vivimos en México y no ellos que viven en el exterior. Entonces también ahí la cuota es totalmente dispar. De hecho, hay un diputado migrante panista en la Ciudad de México. Entonces, hacen falta muchos mecanismos, hay una deuda histórica con nuestros y nuestras paisanas, no basta con decirles héroes, creo que todavía tenemos que trabajar muchas herramientas de su representación directa, sé que ya hay programas, ¿no?, de apoyo por si regresan a México, que hay esta intención de aplicar ya los programas que son pues pilares de esta administración, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos, con nuestros mexicanos, mexicanas de primera y segunda generación, etcétera, pero aún así creo que no hay que bajar la guardia, creo que hay que seguir insistiendo que 1/4 de México está en Estados Unidos, entonces no es menor el proceso de credencialización, también es lamentable que haya quienes lo quieran utilizar de forma plenamente electoral, ¿no?, haciendo ahí promesas y cooptando, ya me tocó ver eso. Entonces yo creo que la comunidad de mexicanos y mexicanas en el exterior, específicamente en Estados Unidos, merece más que un trato digno en ese sentido. Así es, y nada más para cerrar, Alina, ¿cómo están las cosas en Perú? Este tema que pues no lo abordan los grandes medios de comunicación en el mundo y que sigue generando tensión, muerte, y todo lo que hemos reportado, has reportado ya por semanas desde aquel país. Claro, pues mira, de hecho, me alegra bastante, si llegué corriendo ahorita a la transmisión, fue porque me invitaron de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, de Presidencia, a dar una charla específicamente sobre el lawfare en América Latina. Es muy interesante porque se desconoce todo este bagaje, ¿no?, que ha venido ocurriendo, no solo en Perú, sino incluso en México, ¿no? De las primeras experiencias, lo hemos dicho, de esta llamada guerra jurídica, pues ocurrió aquí en el 2004 con el intento de desafuero, y si hacemos un rastreo de cómo se han implementado estas campañas, la verdad es que lo de Perú parecía ya un golpe anunciado, pensando en que representa a esos sectores históricamente marginados. Pedro Castillo se le abandonó, se le encarceló, y la verdad es que me alegra también que en ese mapeo podemos decir que en los últimos años, a pesar de los golpes de Estado contra Evo, de los retrocesos en Ecuador, de la Revolución Ciudadana con Lenín Moreno, del exilio de Rafael Correa, en varios momentos de todos estos avances de la ultraderecha, no solo de la derecha, sino una derecha sumamente fascista, hoy la política mexicana, la política exterior mexicana, pues se va posicionando, ¿no?, como un espacio, como un oasis ahí dentro de todo este golpeteo, pues permitiendo el asilo de muchos y muchas de ellas, a pesar, ¿no?, de que hemos señalado también que hay otros tantos y tantas que no cumplen, ¿no?, no logran ser beneficiarios de estos programas de asilo, sobre todo en la frontera sur de México. Y yo creo que el caso de Perú está hoy atravesado por las grandes campañas mediáticas que durante meses nos dijeron que pues era un dictador, Pedro Castillo, así como dicen que Andrés Manuel es un dictador y le dedican portadas y demás. Bueno, con Pedro Castillo no fue diferente y los medios lo atacaron brutalmente. Sin embargo, es importante decir que los medios no están registrando. De hecho, el día de ayer se convocó nuevamente a una huelga nacional que ha tenido un éxito brutal, decenas de miles de personas en un país sumamente rural, con 60% de la población indígena, ha salido a las calles de todo el país, ¿no? Es claramente marcado los sectores, la participación en los sectores rurales, ¿no?, más marginados, que se sentían representados por Pedro Castillo, nuevamente salieron a la calle, pidiendo que se libere de la cárcel a Pedro Castillo, unas nuevas elecciones y también incluso una constituyente, ¿no?, que haya una refundación directamente de todo el aparato estatal peruano. Y llama la atención que los medios pues también siguen sin registrar esta represión que ha sido brutal. Van al menos 58 personas asesinadas hasta el día de hoy, Vicente, incluyendo bebés, niños, menores de edad, que se han quedado atrapados dentro de esta represión tan brutal por parte de Inercilia Boluarte.
pues ha negado también el avance de una convocatoria nuevamente a elecciones. Insiste Dina Boluarte en que será hasta el próximo año, en abril del 2024, cuando estas se realicen, pero el descontento social creo que no va a dar para esperar un año. Sin embargo, pues la represión, debo decirlo, pues es brutal y pues están bastante solos, ¿no? Entonces, en una de esas no estaría mal también planear ir a visibilizar desde ahí. Es tristísimo el abandono y el clasismo y el racismo con el que se ha tratado todo el tema de Perú. La verdad, no hay titulares, no hay portadas, no hay un SOS Perú, no hay conciertos de Mijares y de Paulina Rubio y de Juanes y demás. Creo que ahí nos corresponde todavía, y agradecerte otra vez, no quitar el dedo del renglón, porque lo que está pasando en Perú, pues lamentablemente, así como digo, que parecía algo anunciado con todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años en la región, pues tampoco descartemos, ¿no?, que en México la ultraderecha y sobre todo estos sectores como Cuadri, como América Rangel, como Mariana Gómez del Campo, pues creo que salivan ante la idea de un golpe de Estado aquí. Entonces, ojo con eso. Creo que los medios de comunicación operan lo mismo que operaron contra Pedro Castillo, y hay muchas banderas rojas para seguir alertas, desmintiendo estas narrativas golpistas, Vicente. Claro que sí, querida Lina, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, a tus redes sociales. Muchas gracias. A mí me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti, Vicente, a todo el equipo y a la audiencia de Sin Censura. Muchas gracias a nuestra corresponsal Alina Duarte por hablar con nosotros sin censura. Y amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.